Sí, era súper divertido, ¿no? Era estar esperando 120 compases para hacer, Para, exacto, ping, no y manches. no, fue Elefante. Ok, antes estuviste en el elefante. En Sí, elefantes. miras, fue Ajá. con una banda que se llama Jenny and the Mexicats. Bizcocho, Jenny and the Mexicans, ¿no? Se llama así, ¿no? Algo así. Creo que sí, ¿no? De hecho, creo que aquí llegamos a lo más interesante de la entrevista. Es pásanos el contacto. No, vea, no. Más bien, ¿cómo conectas con el otro bizcochito? Damos la fete. De ahí, Bueno, pues ahí tenemos el rec. Mis carnales, mamíferos rupestres, chilangos, mazatecos, yucatecos. Yucatecos, porque miren esta cabecita también, hay que saludar a los yucatecos. Y pues tenemos el honor, hoy es un día especial. Ya después de cuánto tiempo estábamos ahí tras de los huesitos de este maestro. Bien emocionados. Y pues cuéntanos un poquito, te voy a decir primo, porque a poco no somos primos, que lo sepan mucho. ¿somos primos o eres mi tío? No, somos primos. Ok, Sí. entonces gracias por escribirme y por dejarme estar aquí con ustedes. Bien, entonces, oye, mi Santi, pues cuéntame, ¿de dónde naciste, carnal? Y para empezar a hablar de tu carrera ahí con los buenos. Fíjate, yo soy mexicano, nací en Morelos, Ajá. exactamente en el pueblo, bueno, ahora ya dicen que es ciudad, pero para mí sigue siendo pueblo, de Jojutla. Eso está muy cerca de Zacatepec, donde está el equipo de fútbol. Está como a 35, 40 minutos de la ciudad de Cuernavaca, de la Suena eterna como albur, primavera. ¿no? Zacatepec. Exacto. Mi padre es músico. Bueno, ahora ya no toca, pero en aquel entonces tocaba. Entonces, todo lo que, todo lo que yo veía que hacía él, a mí me llamaba mucho la atención. Y de ahí empezaste a darle a la percu. Entonces, desde muy chiquito le dabas a la percu. Más bien empecé de baterista. Ajá, Empecé tocando a los 3 años la ajá. batería. ¿Sabes? Eh, Mi papá tenía una banda de estas bandas que tocaban covers, pero eran más covers de los setentas. Espera, espera, que no te escuchamos ahí. A ver, ya te dejé de escuchar. Mientras, vamos a poner música de nuestros patrocinadores, que tenemos muchos, pero no te seguimos escuchando. ¿Qué pasó? A ver, a ver. A ver, Oye, ahí te decía, entonces empecé tocando pues covers de los setentas con mi padre que tenía una banda, ya sabes, tocando Chicago, Erwin and Fire, todo, ok. todo lo de los setentas, ¿no? Que Ándale, a Jeff Porcaro desde chavito ya lo conocías, ¿no? ándale, esa onda así, ¿no? Rush. Entonces, yo no recuerdo lo que me dice mi madre y lo que me dice mi padre, es que yo me sentaba detrás del baterista siempre y copiaba todos los movimientos. Entonces, cuando él se bajaba de tocar, yo me subía y era como, pues, como estar reproduciendo todo lo que estaba viendo, ¿no? Órale. Y eso fue desde los 3 años. A los 3 años empecé, o sea, toqué ya con mi papá en un show, digamos, 2 canciones. O Solo sea que recuerdo, básicamente tu papá era un explotador de niños. Luego, luego a chambear desde los 3 años. Órale, a pelear, a sudar por el pan de la casa. mi madre obviamente no quería que estuviera yo estudiando. Y nada más me dejaba ir pues a los toquines que eran de día, ¿no? De día o medianoche. Ok. Entonces, y el trompetista siempre le decía, oye, pues tienes un baterista en la casa, ¿por qué no te lo traes, no? Es como más fácil que te lo traigas tú, que tú lo cuides, que toque y terminamos y te regresas con él a casa, ¿no? Que ya tú veas cómo le pagas o si no le pagas y... Exacto, sí. Aparte yo, cuando ya empecé a tener un poquito más de conciencia, o sea, ya peleaba por un sueldo, ¿no? Ok, Recuerdo ok. que yo decía, oye, pero no me están pagando, ¿esto es gratis o qué?
Entonces, entonces mi madre de repente llegaba con un fajo de dinero y me decía, esto es lo que ganaste de tal tiempo a tal tiempo y tú sabes si te lo gastas o si lo ahorras, si lo cuidas. Si... Oye, y de ahí cuéntame cómo fue el paso a ¿estudiaste o siempre fuiste autodidacta? ¿Siempre seguiste ese camino? Y todavía sin llegar ahí a los grandes huesos de los que ahorita hay que hablar, ¿no? Exacto. Pues mira, autodidacta fue yo creo que hasta los 18. Ok. Terminé el bachillerato y yo quería ser músico. Yo estaba empecinado en que quería ser músico. Entonces me vine a la Ciudad de México, intenté entrar al Conservatorio de Música. No Ajá. lo logré porque se me pasaron las inscripciones. Y lo que pasó fue que me dijeron, pues vente el otro año. Ah, qué fácil, ¿no? Exacto, sí. Entonces dije, híjole, o sea, como perder un año, estar esperando un año para poder entrar al conservatorio y saber si en el siguiente año voy a entrar va a estar como complicado, ¿no? Luego de ahí me fui a la superior. Ok. Tampoco hice, esa vez hice un examen. Recuerdo que me fue bien. No puedo decir que me fue muy bien porque yo no tenía conocimiento de teclado, marimba, vibráfono, xilófono, todo eso. Ok. Recuerdo que el maestro que me hizo la audición me dijo, oye, pues estás muy bien, no sabes leer nada, no tienes ningún conocimiento teórico, pero, o sea, tienes memoria, tienes como la técnica, tienes todas las bases, ¿no? O sea, puedes empezar bastante bien. El único problema es que seguramente va a llegar alguien más preparado para el examen Ok. y te va a ganar el lugar, ¿no? Y así fue. Estuve como neceando y resultó que un tío mío vivía en Toluca y era muy conocido el director del Conservatorio del Estado de México, allá en Ok. Toluca. Entonces hablé con él y le dije, oye, ¿crees que me quieran hacer una audición? Habló con el director, me comuniqué con el director, me dijo, ven, que te hagan audición y vemos. Entonces fui, me lo hicieron y entré al conservatorio en Toluca. Choricero. Sí, exacto, El destino. estuve 3 años viviendo ahí en Toluca y me aburrió. Me Ok. aburrieron me aburrió el conservatorio, no era lo que yo quería. Puedo decir que soy más baterista que percusionista. Órale. eh, y de ahí me salgo, obviamente seguí tocando en Toluca. Recuerdo que pagaba muy poco. La renta, mi tío me hizo el favor de prestarme su casa a cambio de que se la cuidara, porque él tenía una imprenta, entonces iban trabajadores y yo tenía que cuidar, bla, bla, bla. Y esa era como mi paga de la renta de la casa, ¿no? Para vivir. Oye, entonces que era puro estudio. Ok. Era solo estudio, estaba clavado en eso, súper clavado en eso, ¿Qué pero estudiabas? O sea, por ejemplo, te agarrabas unos métodos, lo que me, sacabas pon- rolas. lo que me ponían en la escuela, regularmente me ponían, primero empecé con la técnica Müller, Ok. y después intenté la tradicional, no me gustó, me estaba lastimando la mano izquierda Ok. y lo que hacía A mí pues también era como que a estar veces me lastima la izquierda, como que más bien soy derecho. ya. Sí, O sea, yo realmente empecé tocando derecho, ¿no? ok. Eh, ya después fue que dije, bueno, pues si lo hago con la derecha, yo creo que lo puedo hacer con la izquierda. Entonces me metí como más en ese tema. Estudiaba rudimentos, muchos rudimentos, Ok. hasta que llegó un momento que me aburrió. Dije, bueno, no quiero estar tocando. Me invitaron a hacer un concierto con la orquesta de ahí del conservatorio. Pero mi primer concierto fue tocando el triángulo, entonces era estar. Dale, carnal, qué divertido. Sí, era súper divertido, ¿no? Era estar esperando 120 compases para hacer, Para, exacto, ping, no manches. y luego de ahí sentarte. Entonces, estar esperando y estar contando, y entonces o sea, fue como el ping ahí en la cabeza que dije, no, yo no quiero esto, ¿no? O sea, Bueno, no. practicaste tu lectura, ¿no, carnal? De menos. Sí, ya de ahí me fui, más bien me vine a la Ciudad de México, conocí a unos músicos por azares del destino di con ellos y resultó que estaban armando una banda de eventos.
Ok. Y resulta que la banda de eventos iba como a la par de un proyecto que tenían para hacer una gira tocando salsa en Asia, en Japón. Órale. Entonces me invitaron, dije que sí, tocaba yo batería y tocaba timbales, porque ya había un percusionista que tocaba las congas, que tocaba el bongo y demás cositas así pequeñas, ¿no? Shakers, guira, todo eso. Ajá. Entonces dije, bueno, pues vale, entro, órale, me late. Estuvimos estudiando mucho tiempo mucha práctica para esa gira. Al final resultó que el Caimán, el dueño de la banda, Sí. solo quería hacer el grupo para hacer un grupo versátil grande y lo de la gira fue, Era pues choro. yo creo que fue mentira, sí. Sale. Yo creo que fue una vil mentira. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a conocer a varios músicos y me empezaron a invitar a tocar. Así fue realmente como llegué a la Ciudad de México, ¿no? Ok. Y de ahí, digamos que tu primer hueso ya de nombre son los monocordio, digamos. Mi primer hueso de nombre, no, fue Elefante. Ok. Antes estuviste en el elefante. ¿En el elefante Sí, estabas de bataco o de percu? estaba de bataco porque cuando se sale el cantante, que era Rayleigh, Ok. yo conocía a La Iguana, al baterista. Ok. Entonces ellos estaban todavía como en ese proceso de qué cantante iba a quedar. Me parece que intentaron con Rafa, el guitarrista, y después intentaron con La Iguana. Hice un par de shows promocionales con ellos. En realidad estuve poco tiempo, como medio año, yo creo, unos 5 o 6 meses nada más, tocando la batería. Ok. Al final decidieron meter a un cantante y pues obviamente la iguana tenía su lugar y se regresó a su puesto y pues yo, gracias, bye, y seguimos en contacto, ¿no? Ya después viene Monocordio. Ok. Con Monocordio estuve, yo creo que fueron como 6, 7 años que estuve con ellos. Órale, sí fue un rato. ¿De Sí, bataco o seguías o ya de percu? primero de baterista y después, primero de baterista porque estaba el señor González en percusiones. Ajá. Ya después que se sale González porque tuvo un problema de salud, había canciones que seguíamos tocando y que obviamente no me sonaban, entonces yo ya venía como con ese aprendizaje del hueso de la percusión, porque también estuve tocando en eventos en Cuernavaca. Ajá. Ahí fue donde me metí un poquito más en la onda de la percusión. Ya con monocordio empiezo a meter congas, empiezo a meter campanitas y cositas así ya más de percusión Ajá. latina. Y ahí es donde ya dije, esta es mi onda, ¿no? O sea, tocar batería y tocar perco a la vez, ¿no? Con monocordio hice bastantes cosas muy buenas, muy, muy buenas. Entre ellas hice Tres Vive Latino, por ejemplo. Ok. Este, y ya después me salí de Monocordio. En realidad, como que todos nos fuimos, ¿no? Todos salimos. eh, y ya de ahí hice audición para unas chicas que se llamaban Kai. Ok. Son tres chicas que cantaban pop. Igual ahí ya fue la onda de tocar batería, pero también tocar percu. Entonces meter cajón, meter un poco más de shaker con cajón, bombo, dos, tres cositas de golpes con batería, etcétera, etcétera. Y después de ellas sigue, ya digamos que cuando se vino así como los viajes, ya más seguido las giras, fue Ajá. con una banda que se llama Jenny and the Mexicats. Bizcocho, Jenny and the Mexicans, ¿no? Se llama así, ¿no? Algo así. Creo que sí, ¿no? De hecho, creo que aquí llegamos a lo más interesante de la entrevista. Es pásanos el contacto. No, vea, no. Más bien, ¿cómo conociste ahí a la bizcochito Jenny? Y de ahí, ¿cómo te contactaste cómo fue el contacto con la banda? Mira, llega un tiempo en que estoy aquí en la Ciudad de México, me quedo sin trabajo y lo que hago es viajar a la ciudad de Cuernavaca, que es donde realmente está casi toda mi familia. Ajá. Y un amigo con el que toqué mucho tiempo allá me invita a tocar a un bar con él. Armamos una banda de tres nada más. Era un chico que tocaba el saxofón
y tocaba una especie como de saxofón electrónico que cada vez que tocaba el sax sonaba la trompeta, sonaba el trombón, o Ok, sea, como que se armaba ahí su set de metales, ¿no? ajá, Este chico tocaba la guitarra, pero tiene algo muy especial que toca la guitarra y con las cuerdas de arriba tocaba el bajo. dale. Entonces yo me monté un set como de multipercusión que llevaba bombo, tarola, un par de toms, unos Ya algo muy platillos. como lo que usas hoy. Exacto, es algo como muy, muy tipo multipercu, Ya pero separaste la bataca de alguna manera, ¿no? O sea, separaste la bataca para poder meter la percu. en realidad más bien hice como una fusión ahí porque también me sentaba sobre un cajón, ponía unos bongos, ponía campanas, ponía jam blocks en los pies y era un set pequeñito, como acústico, pero que pudiera yo tocar de todo, ¿no? O sea, tocábamos, en el bar tocábamos de todo, o sea, terminábamos tocando salsa, cumbia, tocábamos rock, pop, y ahí de repente llegan los Mexicats a fiestar ahí y ahí es donde los conozco. Curiosamente, el día que llegan ellos, ese día es mi último día tocando en ese bar. Ok. Entonces, cuando llegamos al bar, Ah, neta, a ver, repite eso. O sea, el último día que ibas a estar, ya era un hecho que era el último día que ibas a ya estar. era un hecho porque cuando nosotros llegamos nos dicen, ¿saben qué? No está funcionando esta onda, entonces queremos que descansen un rato, ¿no? No nos corrieron como tal, pero Clásico. sí, Digo, nunca había escuchado eso, ¿verdad? no nos corren como tal, pero nos dan un break, ¿no? Claro, claro. Entonces yo voy sacando mis cosas. Honestamente yo estaba muy enojado porque ese día quería trabajar y porque obviamente como músico a veces vas al día, ¿no? Sí. Este, iba yo Bueno, yo sacando, no, pero sí sé. sí, o sea, hay unos que no tenemos la suerte. Pero bueno, yo te entiendo, primo. No todos podemos ser estrellas. Claro, y aparte, o sea, hay de todo, ¿no? En la familia. Sí. Ese día iba yo sacando mis cosas, iban llegando los Mexicans. Recuerdo que llega el Pantera, que es el guitarrista, y me Ajá. dice, oye, ¿dónde vas? Le digo, pues ya me voy a mi casa, ya me corrieron. ¿Cómo que te corrieron? Ahorita hablamos con el dueño, ¿no? Tú no te puedes ir. Nosotros venimos desde México para verlos tocar y embriagarnos y fiestar y tocar con ustedes. O sea, era como ya estaba todo súper planeado para que llegaran a hacer la fiesta ahí con nosotros, ¿no? Ok. Entonces quito todas mis cosas, guardo todas mis cosas en el auto, subo para despedirme y de repente me dicen, baja tus cosas, ya arreglamos esto, ¿no? Entonces el dueño se acerca y dice, oye, pues, perdón, sí tocan hoy, no sé si quería quedar bien con ellos o Ajá. si realmente se arreglaron. Este, el caso es que bajo todas mis cosas de nuevo, Ok. nos montamos, tocamos, para no hacerte el cuento largo, terminamos de tocar, nos echamos un palomazo ahí con ellos. Resultó que yo ya los había escuchado a ellos. Ellos ya tenían, ¿qué? Nada más un disco, ya estaban empezando. Ellos ya tenían el primer disco que era el negro, donde está el éxito este de la caguama, Ajá. y la cumbia esta de Me Voy a Ir. Ajá. Yo ya los había escuchado, a mí me gusta el proyecto, a mí me gustaba mucho el proyecto. No Eh, Jenny, no Jenny, el proyecto. el proyecto, sí, sí, no, Ok. Jenny no. Oye, pero espera, ahí hagamos un paréntesis. Ahí ya tenían el percu, ¿cómo se llama mi amigo el percu del cajón que está con ellos? David, Ok, ya estaba entonces él. sí, 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 él empieza con ellos desde hace muchos años, yo creo que ya van como para 15 años, yo creo. Ok, sin otro percusionista en ese momento. Ajá, solo tocaba David, un set ahí igual, así, cajón, creo que se ponía un bombo, una tarola, un tom, un par de platos y así. Entonces, lo que sucede es que terminamos de tocar, me quedo un rato con ellos Ajá. y me les acerco y les digo, oye, ¿y no necesitan un baterista? Y Ok, me dicen, no, porque el proyecto no lleva batería, ¿no? Dije, bueno, no pasa nada, ¿no? Salud, 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 media hora, 40 minutos. Dije, no, pues aquí como que me huele algo, ¿no? hay Oye, ¿y algo. no necesitan un percusionista? No, pues percu no, porque pues David toca toda la percu, ¿no? Ajá. Chin, y fue como, puta, ¿qué hago, no? Bueno, ok, está bien.
30, 40 minutos, una hora. O sea, yo creo que me dieron las 8, 9 de la mañana con ellos ahí. Cabe resaltar que se trabajó al cliente, ¿no? Es importante, la relación Sí, pública de la hora y media de chupe estuvo ahí presente. es correcto. Sí, estuve neceando. O sea, eh, yo honestamente, si hubiera sabido que seguía con ese trabajo del bar, no hubiera hecho como Tanto, ok. tanto esfuerzo para pedir algún tipo de trabajo, ¿no? O para Ah, acercarme con ellos. ajá, Llega un momento en que dicen, vamos a tocar, sí, súbanse. Toda la gente obviamente pues, ya los conocía, ya eran famosos por este tema de la caguama. ajá. Se suben a tocar y de repente el Panther agarra y dice, oye, ¿qué onda? ¿Quieres tocar con nosotros? Le digo, sí, 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 me trepo, va. Entonces yo me subí a tocar batería en realidad. Ok. Me subo a tocar una canción con ellos. Yo ya la había escuchado en vivo, ellos la tocan como su versión en vivo. He hecho un solo de batería junto con esa canción porque llevaba un solo como de cajón. Ajá, Y me volteaba el Pantera así como, güey, ¿te sabes la canción? ¿Por qué te la sabes, no? ajá. No, pues ya la había escuchado y me la sé. A Ok. ver, vamos a tocar esto, a ver si es cierto que te la sabes. Ah, sí, vamos, venga, pum, pum. Y empezamos a tocar. Y tocamos un tercer tema, si no mal recuerdo, que fue la cumbia, la de Me Voy a Ir. Ajá. Obviamente tocamos la de la caguama, que Sí. era como la más famosa de ellos. Y cuando me bajo, pues fue como, güey, qué increíble, ¿no? O sea, te sabes las canciones, ¿por qué te las sabes? Me empiezan a hacer muchas preguntas. Llega un momento en que yo ya no estaba interesado y de repente dije, bueno, pregunto de nuevo, ¿no? Sí, porque ya Oh, te habían dicho que no, de alguna manera, ¿no? ya me habían dicho que no de batería, ya me habían dicho que no porque ya veo un perco. Entonces me acerco de nuevo y digo, oye, y si en algún momento resulta que quieren meter a alguien más, avísame. Entonces voltea al bajista y me dice, porque le comento, avísame si tienes audiciones para hacer mi audición, ¿no? Prepararme y hacer mi audición. Entonces voltea y me dice, no, la audición ya te la hicimos. A Entonces huevo. me quedé así como, ah, caray, ¿no? O sea, ¿cómo está la cosa? Sí. Entonces voltea y me dice, bienvenido a la banda. Entonces fue como, wow, ya tengo trabajo. Órale, qué chido. Sí, estuvo súper bueno. Y ya, eso fue un sábado. El lunes ya estaba yo ensayando con ellos. No manches. El lunes estaba ya aquí en la Ciudad de México ensayando con ellos. No tardé mucho en trabajar. Yo creo que pasaron unas 2 semanas y empecé ya a trabajar con ellos en los shows, ¿no? En sus shows que tenían. Qué A partir de, chingón. a partir de ahí, pues ya empecé hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Con ellos tuve muchas giras, muchos shows, muchos viajes. Con ellos, Este, cuéntame un poquito de cómo fue el pedo este del Tiny Desk Concert, que ahí está sabroso. Hay unas sí, cosas bien interesantes que haces ahí, Mike, que me gustaría que platicáramos, pero cuéntanos un poquito ahí cómo fue el